Esto es Cosas de Sapiens. De las cavernas a las estrellas. Iniciamos el viaje. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Cosas de Sapiens. Yo soy Víctor González, conmigo Maritza Gómez ¿Qué tal, Víctor? y Sergio Velasco. ¿Qué tal, Maritza? ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal, amigos de Cosas de Sapiens? Bienvenidos a bordo, bienvenidos a este viaje, en este capítulo. ¿En qué capítulo estamos llegando ya, Víctor? 119 episodios, llevamos ya poquito más de Ya, 2 años, puede vamos hacia ser. 2 años y medio, 119 episodios. Oye, y en este tiempo hemos hablado muchas veces de la inteligencia artificial. Desde los primeros episodios, creo que fue uno de los primeros 5, cuando empezamos a hablar de esta tecnología tan disruptiva de nuestros tiempos. Sin duda la vamos a abordar en otras ocasiones también, porque en verdad es una de las tecnologías más disruptivas de la historia moderna. Y recientemente ya hemos hablado de ella con respecto a, por ejemplo, los últimos premios Nobel. En los premios Nobel figuraron de tres maneras figuró la inteligencia artificial. O sea, prácticamente nomás le faltó a ChatGPT subir a recibir el premio Nobel, porque estaban los padres de la inteligencia artificial, estaban investigaciones en las cuales la inteligencia artificial les permitió lograr avances que pudieran haber tomado décadas, pero lograron esos avances mucho más rápido. Ya no más falta que de veras que se suba una de los chatbots por él. También, ¿te acuerdas de la huelga de actores? Esta Así, prolongada y difícil los huelga de editores, actores, los guionistas, guionistas. allá Bueno, todavía hay bronca. todavía hay bronca. Y lo que pasa es que, entre muchas otras cosas, porque también traían rezagos de mucho tiempo, pero la industria audiovisual en general se vio bajo un huracán en cuando llegó la inteligencia artificial, porque las herramientas les permiten hacer cosas nuevas. Esas cosas nuevas, pues, dan nuevas dinámicas y nuevos abusos. De repente, la inteligencia artificial te permite escribir más rápido y ya no necesitas pagarle a tantos guionistas, o por lo menos a precios que antes eran prohibitivos para algunos. En el mundo de las finanzas ha sido un motor. Acabamos de ver hace poco cómo llegó este huracán también, cuando los chinos sacaron un nuevo chatbot que hace lo mismo que ChatGPT por 5% del precio, que hace que también veamos que la hegemonía no es solamente norteamericana, y Wall Street se vio ahí en un problema, porque todas las empresas más grandes de Wall Street, bueno, no todas, pero la mayoría, de los 7 grandes que le llaman, todos están invirtiendo muchísimo dinero en inteligencia artificial. Ellos llevan 80% de la economía de Estados Unidos y están invirtiendo cientos de miles de millones de dólares, pensando en que van a redituar. Pues por algo lo hacen, ¿no? Saben que es una infraestructura útil, pero de repente sale que los chinos pueden hacerlo por una fracción del precio, como muchas cosas pueden hacer por menos. Pues puso en riesgo, y la duda es si de veras valía la pena invertirle tanto, pero parece que ese tema va a seguir dando, pues, mucho de qué hablar. Pero en general, diseñadores, guionistas, programadores, periodistas, todos han visto bajo reto la estabilidad laboral por las capacidades nuevas de estas herramientas de inteligencia artificial. Pero un campo que parecía fuera, como que parecía que era lo único en lo que no se iba a meter la inteligencia artificial, en la creatividad humana. Hay algo en lo que las máquinas no pueden hacer mejor que los humanos, que no pueden compararse con los humanos, que es la creatividad, el arte. Pues La parece que ya sensibilidad. la sensibilidad humana, esa no la pueden imitar las máquinas. Pues parece que tienen la capacidad, algunas herramientas, de hacer cosas que podrían llamarse creativas, podrían llamarse arte. Por ejemplo, la aparición de generadores de imágenes como la inteligencia artificial de DALL-E, o DALL-E 2 se llama, Discord, Midjourney y otras más especializadas que ahorita las mencionamos, que fueron hechas específicamente para hacer una obra con todos los referentes y patrones que tenía anteriormente de artistas, para hacer una nueva obra de un artista que ya existía, por ejemplo. Todo esto ha suscitado una controversia muy grande sobre el asunto de que si es arte cuando fue generado por computadoras. Y de eso vamos a hablar hoy. ¿Las computadoras pueden hacer arte? ¿La inteligencia artificial puede hacer arte? ¿Debe de considerarse arte real? ¿Podría dejar artistas y creadores en la calle? Y sobre todo, ¿es la creación artística monopolio de los sapiens? Vamos a hablar de algunos ejemplos de estas obras artísticas. ¿Ustedes vieron alguna por ahí que quieran platicar? Y yo vi Bueno, que recientemente vendieron una obra en 43, en $400,000.
Medio millón de Eh, dólares casi, sí. sí, dice la BBC, Portrait by AI, Mm. ¿cómo se dice? Retrato. Retrato. Retrato de Ujú. inteligencia artificial de Edmond Bellamy en 432.000 euros. Y Uy. es como que, o sea, lo que quiero saber es qué hace mejor a esa pintura o qué la hace comparable, haz de cuenta, con una pintura de Pollock, ¿no? Que son puras líneas. Como, ¿qué? A ver. O cuando cuelgan un plátano en la pared y vale 2 millones, pero lo colgó un Sapiens. Ah, ¿Qué toman en cuenta los críticos y qué toman en cuenta en el mercado quienes compran y quienes venden como características de una obra para que pueda alcanzar esas cifras estratosféricas, esos valores, ¿no? Los materiales, el tipo de pintura que se utiliza, que si de aceite, que si de acrílico, la superficie sobre la que se pintó, pero sobre todo esta que es alarmante, la que me parece que ha igualado ya los trazos, las pinceladas del genio de la luz que es Rembrandt, ¿no? Entonces, Ah. va a ser bien interesante hoy platicar esto con nuestro especialista, Víctor. Sí, esa de The Next Rembrandt, lo que hicieron es alimentar con datos y con imágenes a la inteligencia artificial, sobre todo las obras del gran maestro, y preguntarle cuál sería la próxima, cómo sería, qué personaje sería, hacia dónde estaría volteando, dónde le llegaría la luz, y por probabilidad dijo, este sería la próxima Rembrandt, y luego entraron un brazo robótico, estos de alta precisión que pueden hasta hacerte una cirugía para hacer los trazos y para hacer la pintura. Otra es que un equipo internacional utilizó inteligencia artificial para completar la Sinfonía Inconclusa de Beethoven, la décima Sí. sinfonía de Beethoven, en la cual también el algoritmo fue entrenado con bocetos y notas dejadas por Beethoven y de otros compositores de la época, como Bach, para que la máquina dijera cómo hubiera terminado, o sea, completarla, porque era una obra no terminada. Entonces, oye, yo preferiría que inteligencia artificial hiciera como el siguiente Dalí, o revivir a Dalí y preguntarle qué piensas de tal. Y ¿te acuerdas cuál es una palabra que habíamos dicho para cuando la inteligencia artificial hace locuras o dice sí, sí, algo? alucinaciones electrónicas que tienen. Ándale, que Y hiciera pues, una alucinación Yo artificial. preferiría que no se metiera en todos esos terrenos, que mejore mi lavadora, que vaya por tenga que hacer, que me haga una robotina, pero que ya se ponga a hacer en lo que yo como ser humano puedo crecer, puedo deleitarme, puedo gozar, como es una pieza musical, una pintura, una poesía, una historia, escribir un cuento, una novela, pero se pone la ¿A poco inteligencia pintas? artificial. ¿Eh? que se pongan a hacer las máquinas para aquello para los que las construimos, ¿no? Así Que es. hay que tener cuidado. En el futuro, a lo mejor esta aseveración sea algo de lo que nos arrepintamos, porque cada vez hacen más cosas, pero si las entrenamos para ser creativas, pues están siendo creativas. ¿O es creatividad en realidad? Es la pregunta. No más, solamente los humanos podemos crear. ¿Te acuerdas que hay historias en la mitología en donde los creadores o el creador, el dios o los dioses se ponen El celosos Olimpo. cuando los humanos quieren hacerlo, cosas que son elevadas, reservadas solo para los dioses, solo para los creadores? Cuando la creación quiere crear, crea celos en el creador. Es lo que está pasando ahora también cuando decimos que no se puede hacer arte con inteligencia artificial. Aquí hablamos de ciencia, tecnología, sus repercusiones en la sociedad, un poco de historia en cada uno de los temas, pero casi nunca hablamos de arte. Y bueno, quizá no, porque no es exactamente el campo de especialidad de nosotros, pero nosotros nos atañimos, nos agarramos de la premisa, no sé, pero pregunto. Es decir, no somos especialistas, pero invitamos a uno que sí. Así que vamos a preguntarle a uno de nuestros amigos, los Sapiens, que nos acompaña hoy, que es Ricardo Duarte Méndez. Él es gestor cultural, es curador, museógrafo, especialista en museos y es crítico y especialista en arte moderno y contemporáneo. Además de que coordina un área que se llama Artes Plásticas, Visuales y Digitales aquí en la Universidad de Guadalajara, en Cultura UDG, esta instancia que se encarga de tantas y muchísimas actividades culturales. Yo creo que organizan las más importantes en todo el occidente de México. Y Ricardo está aquí con nosotros para preguntarle de todo esto. Él sí es Oye, especialista Víctor, y sí nos puede dar una idea. Y, Ricardo, ¿andas por ahí? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Encantado de tenerte en el Bienvenido. podcast, Ricardo. Bienvenido a Cosas de Sapiens. Pues muchas gracias. Encantado de estar aquí en Cosas de Sapiens, discutiendo un tema que sin lugar a dudas pues genera muchos cuestionamientos y sobre todo precisamente nos pone a pensar sobre esta circunstancia a partir
de esta nueva realidad de la existencia de la inteligencia artificial. Sobre todo yo agregaría, Víctor, Maritza, amigos que nos están viendo y escuchando, que una cosa que le da más valor hoy a nuestro invitado es que no solamente ha sido gestor, no solamente ha estado cerca de las estructuras y el funcionamiento de las galerías, de los museos, sino que también es artista. Ricardo ha estado con su pincel, ha estado frente al lienzo, Ricardo ha hecho escultura y Ricardo ha trabajado muchos materiales y creo que esto le va a dar más valor hoy a la plática. Bienvenido, Ricardo, un gustazo tenerte por acá. Y pues de entrada, ¿cómo te sientes que de repente lo que has aprendido en tantos años frente a tus lienzos, frente a tus pinceles, frente a tantos materiales y texturas que has creado y esta experiencia, hoy una máquina que ha sido programada con cierto lenguaje, le podemos dar algunas instrucciones y puede hacer cosas parecidas a lo que los artistas hacen? Bueno, me parece que indudablemente es algo inquietante para todos los creadores, porque obviamente, sobre todo la parte del cuestionamiento es de, en principio, si es arte o no es arte, ¿no? O cómo es que la inteligencia artificial logra crear imágenes, pues, con esa precisión, con esa exactitud, basada precisamente en todo este gran universo de imágenes que anteceden, imágenes creadas por distintos autores, y que son la base precisamente, la materia prima para que la inteligencia artificial pueda crear y recrear nuevas imágenes y nuevos escenarios. En ese sentido, me parece que sí, esta resulta inquietante para los creadores, para los artistas visuales, para los diseñadores y demás, para todos los que trabajamos con las imágenes, pues cómo a partir de esta nueva herramienta, porque para mí yo lo llamaría una herramienta de la cual no nos podemos abstraer, o sea, nadie creo que quedamos exentos de la posibilidad de visualizar la inteligencia artificial en el desarrollo de nuestras tareas cotidianas, desde las más simples hasta las más complejas que implican en estos términos procesos creativos y que a lo largo de la historia de las civilizaciones siempre las atribuimos exclusivamente a los sapiens, y que tiene que ver precisamente con esta parte donde no solamente es un adiestramiento técnico, sino que hay de por medio un proceso de reflexión, de construcción, de pensamiento, a partir de una de las disciplinas donde, al igual que la música, que la literatura, pues estamos hablando precisamente de la parte de las emociones, de la parte de los sentimientos que son plasmados, que son traducidos, codificados en precisamente pues piezas que consideramos únicas, auténticas y exclusivas, creadas por el ser humano, ¿no? Entonces, sí, resulta inquietante, pero de igual manera yo quisiera regresar un poco hacia atrás cuando mi época de estudiante, cuando aspirábamos y soñábamos todos a ser creadores y a ser, en este caso, en mi caso, ser pintor, pues mis primeras obras tenían una serie de referentes de mis maestros, y no solamente de mis maestros, sino de aquellos artistas a los que yo admiraba. Entonces, en este archivo visual, en este histórico visual de imágenes que vas agregando a tu memoria, pues cuando plasmas, evidentemente, todos estos referentes que te parecen valiosos, que te parece que tienen una significación para ti, pues van apareciendo en tu pintura, ¿no? Es un poquito la misma lógica bajo la que funciona la inteligencia artificial, ¿no? Al crear estas imágenes, cuando nosotros subimos nuestras obras que creamos pues a la web, cuando las subimos a este universo electrónico, pues obviamente todas estas imágenes se van convirtiendo en ese bagaje que es referencial precisamente para la creación de imágenes. Entonces, digamos que no perdamos de vista esta posibilidad de visualizarlo como una herramienta. Y sí, claro, hay, por supuesto, riesgos y hay temores al respecto. Sucedió de igual manera cuando surgió la televisión y la radio. Se pensaba que iba a desaparecer,
o cuando el libro digital se pensaba que iba a hacer desaparecer el libro físico, ¿no? Pero tiene que ver más bien en nuestros hábitos de consumo y en nuestras preferencias de consumo, ¿no? ¿Qué es lo que preferimos? Preferimos ver una pieza creada, una imagen creada por inteligencia artificial, o preferimos ver una pieza creada por un ser humano, ¿no? Por supuesto que cuando nosotros nos remitimos a interpretaciones de música, pues obviamente hay de por medio esta parte del sentimiento, del momento que está viviendo el intérprete o el creador de esa pieza, en el momento que la está interpretando, ¿no? En el momento que lo estás pintando. En el caso del bailarín, de los bailarines, o en el caso del teatro, vamos, o sea, creo que no hay mejor ejemplo que la parte de las artes escénicas, donde precisamente son las emociones y los sentimientos que, aunados a la técnica, producen algo que me parece que difícilmente la máquina lo puede lograr transmitir. Pues Ricardo, justo das en una de las preguntas que yo tenía. Nos preguntábamos hace un ratito, Sergio y yo, sobre como qué criterios o qué parámetros deberíamos tomar como, no quiero decir los legos, pero la gente que no sabemos de arte, este, digamos, qué constituye una buena obra de arte según los criterios a lo mejor que tú aprendiste en la escuela. A mí me han dicho que, no sé, me parece algo muy ambiguo, pero que algo que te mueva o algo que te haga sentir algo, que despierte una sensibilidad. Sin embargo, seguro debe haber como criterios realmente definidos, ¿no? Entonces, mi pregunta va por ahí. ¿Qué pasa con estos parámetros que dentro de la comunidad de la pintura, por ejemplo, se han ido consolidando a lo largo del tiempo para definir qué constituye una obra de arte buena, entre comillas, y qué pasa ahora con la inteligencia artificial? Eso a lo mejor va a ser una pregunta así eterna, pero eso también me lleva a lo que platicabas tú. Entiendo, por ejemplo, que los alumnos que quieren entrar a alguna carrera de arte en la universidad tienen un examen, no solo como las preguntas, el examen normal que hacen los alumnos al hacer el examen de admisión para la universidad, sino que también tienen que demostrar técnica y como talento y haber practicado antes, ¿no? Entonces, ¿qué valor va a tener el talento ahora que hay inteligencia artificial? ¿Cómo va a cambiar el valor del talento o qué constituye talento? Ahí te aventé un montón, tú elige. Sí, son varias preguntas en una. Bueno, en principio me parece que los temas de valor son a final de cuentas un constructo que hacemos de manera social, ¿no? La cultura y el arte son entes vivos que se están reconstruyendo y resignificando permanentemente. En ese sentido, los valores estéticos que tenemos en este momento son distintos a los que había, por ejemplo, en el tema cuando los romanos o cuando en el impresionismo, en distintos momentos del desarrollo de nuestras civilizaciones. Y en ese sentido, obviamente, interviene también el tema del mercado. El mercado también es un factor que va determinando mucho de esta manera como vamos construyendo los elementos de valor. Por supuesto que hay una parte que tiene que ver directamente con la técnica, con la ejecución, con esta parte de, pues si lo trasladamos a la inteligencia artificial, podemos ver que hay distintos programas o plataformas que tienen distintas características que lo hacen muchísimo más y que lo podemos ver reflejado directamente en el resultado de lo que construye, ¿no? Como imágenes. En ese sentido, me parece que el tema precisamente del valor está
por un lado, en la parte, sí, en la parte creativa, por supuesto, en la parte del objeto final, en la pieza de arte, ¿no? En la pieza de música, pero tiene que ver también todo este proceso de mercado donde hay una influencia total en la homogeneización precisamente de las preferencias, ¿no? Surgen nuevas corrientes en la música, cuántas corrientes no tenemos en este momento, y los valores que tiene un segmento no son los mismos valores para otro, ¿no? Ahí es cuando nosotros pensamos y reflexionamos en cómo pasamos en un momento dado de la formación de públicos a la formación de audiencias. Los públicos es una visión más general en el ámbito de las preferencias, pero cuando ya hablamos de segmentos, hablamos de un grado de especialización en el tema de esa preferencia. Entonces, seguramente también las imágenes creadas a partir de la inteligencia artificial, pues también tienen un mercado y tienen un sector de seguidores, una audiencia en específico que precisamente aprecian ese valor de la imagen creada a partir de una máquina, ¿no? Entonces, ahí es cuando también se genera un sector de mercado que tendrá, por supuesto, ese nicho específico de seguidores y de compradores, ¿no? Entonces, a mí me parece que definitivamente, así como las artes están englobadas en el ámbito de las humanidades, pues es precisamente esa parte humana la que nos vuelve a atraer respecto de las piezas que no están creadas a partir de una máquina. O sea, y también en el momento cuando nosotros escuchamos una pieza en un concierto, en una banda que a lo mejor uno de sus elementos está pasando por un momento de crisis, que las crisis siempre han sido momentos fantásticos para el desarrollo de la creación, pues vemos lo que ha sucedido en esos momentos, y son piezas maravillosas que a veces grabadas en vivo en un concierto, pues eso difícilmente también te lo da la máquina, ¿no? Porque la máquina, a final de cuentas, la estás alimentando, la estás programando, le puedes dar todas las especificaciones que tú quieres, pero el momento de la ejecución en vivo, en ese momento, en el ente, en la interacción con el público, con el espectador, pues eso es lo que hace único y diferente a las piezas creadas por Sapiens, de las piezas creadas por máquinas. Víctor. Una cosa que hemos visto como común denominador en este podcast, como tú, Ricardo, es que en la historia de la tecnología y del arte, supongo también, porque hay muchos momentos, cada vez que hay una nueva herramienta o una nueva tecnología o un nuevo medio, surgen voces de los dos lados. Le llamamos los apocalípticos y los integrados, referenciando al libro de Humberto Eco, en donde unos dicen, esto es el acabose, por esto ya se echó a perder todo. Y otros dicen, esto es la panacea. Gracias a esto vamos a lograr lo que nunca hemos logrado. Siento que algo similar sucede con la inteligencia artificial en varios ámbitos y también incluyendo el de la creatividad. Y me refiero, por ejemplo, a que los antiguos oradores veían con desprecio a quienes tomaban notas. O sea, el artificio de apuntar bueno, no eran cuadernos, ¿verdad? Y no eran bolígrafos, por supuesto, pero en aquello que usaran en ese momento para tomar notas, reducía, según ellos, la capacidad de oratoria que tenía que ser a capela. Necesitabas tener memoria y necesitabas decirlo en el momento frente a tu público. En ese momento tenía que salir aquello que podrías haber ensayado, pero que tenía que ser a capela. Y así poco a poco vamos viendo que diferentes medios van haciendo pensar que va a borrarse lo anterior o que le resta valor a lo anterior. Como mencionabas, cuando salió la televisión dijeron, se acabó el cine. ¿Por qué? Pues porque es como el cine, pero chiquito, lo puedes tener en tu casa, pues todos van a querer eso y ya se va a acabar el cine. Pero cuando no se acabó el cine. Cuando salió el cine, decían, ya se va a acabar el teatro, porque pues ya no tienes que venir y aparte lo pueden ver muchos a la vez y nomás lo grabas una vez y se lo pasas a todos, ya se acabó el teatro. Y no se acabó el teatro. Ninguna de estas nuevas tecnologías, ninguno de estos nuevos medios ha terminado con el anterior. A lo que hemos llegado, la conclusión que hemos llegado aquí es,
al destilado de sabiduría popular mexicana que dice, ni muy, muy, ni tan, tan. ¿Tú qué opinarías al respecto, con respecto a la inteligencia artificial y a la preocupación de parte de la comunidad artística, que ya le explicaste y que es, por supuesto, válida, pero también entonces, al otro lado, a los que dicen, no, es que ya con esto vamos a poder hacer cosas que nunca hicimos? Es así, llegará en este muy, muy, ni tan, tan, llegará a ser o el acabose o la panacea, que sabemos que no, pero nos falta ver también el otro lado, quien le están creyendo que va a tener demasiado o que va a ser muy bueno. ¿Tú qué le contestarías a ese cuestionamiento? Bueno, bajo esta visión del ni el muy, muy, ni el tan, tan, me parece que a final de cuentas siempre hay un ejercicio de mediación, ¿no? Siempre está quien está a favor y en contra, pero me parece que todo es un proceso de aprendizaje. Y me parece que así como estamos descubriendo todas las maravillas que se pueden hacer a través de la inteligencia artificial y que lo incorporamos a nuestra vida cotidiana en todos los ámbitos, pues me parece que de igual manera viene el boom de todas estas posibilidades de creación a través de las imágenes creadas a partir de inteligencia artificial o en cualquiera de los ámbitos artísticos, pero a mí me parece que se va a convertir y es de hecho en principio una herramienta, ¿no? De la cual no nos podemos abstraer. Me parece que muchas veces en el gremio, en la comunidad de los artistas, muchas veces el tema de la tecnología está de lado, pero me parece que no podemos abstraernos a ello, ¿no? Por otro lado, me parece que hay muchos aspectos que también se tienen que analizar y que tocan temas y fibras que son muy, muy delicadas, como el tema de derechos de autor, ¿no? Como el tema de legislación, con ese retraso que tenemos, pues derivado también de este proceso de evolución acelerada de los medios electrónicos y que obviamente estamos años luz de que la parte de legislación nos alcance, pero tiene que ver también con otros aspectos que están vinculados a los temas de la ética, ¿no? Entonces, en ese sentido, como creadores, pues también hay tareas que no hemos hecho, ¿no? Como el tema del registro de nuestras obras. Siempre creamos nuestras obras en cualquiera de los ámbitos, sea música, artes escénicas, en cualquiera, pero no hacemos como la tarea completa de decir, queremos que se respeten nuestros derechos, pero, perdón, nunca hemos hecho el registro de lo que creamos, ¿no? Entonces, vivimos en un mundo donde precisamente el tema de este desarrollo y florecimiento de los medios electrónicos, pues obviamente nos lleva a una carrera acelerada donde nos exige que tenemos que ponernos también al día, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay muchas tareas que hacer por todas las partes para llevar un proceso de convivencia y de desarrollo muchísimo más justo, ¿no? Yo te decía, o sea, a final de cuentas, en las primeras obras donde antes de desarrollar un estilo propio, tenías y decía, no, él fue discípulo, alumno de tal artista, ¿no? O esa pieza se parece a la de Dalí, ¿no? Entonces, ahí el término de apropiación que ahora es como tan usado, y que tiene muchísimas interpretaciones, la apropiación de una pieza que ya existe con un refresh y con una reinterpretación del mismo, pues todavía seguimos cuestionándolo, ¿no? Como un acto creativo original, auténtico, o donde dices, bueno, pues la autoría es tuya o es compartida. Y bueno, discusiones como esa me parece que son permanentes y que ya se daban desde mucho antes de que tuviéramos la inteligencia artificial. Y obviamente también cuando recurres a la parte de la legislación con los temas de derechos de autor, pues muchas veces te topas con que aunque tienes registrada tu pieza, pues tu pieza que alguien le hizo una reinterpretación
y dices, en esencia es mi pieza, pero por esa pequeña modificación que se hace, pues obviamente pierdes la totalidad de tus derechos, ¿no? Porque no es la misma obra, no es idéntica, ¿no? Entonces, estamos expuestos a todos estos escenarios, pero pues me parece que es una carrera en la que todos tenemos pues que evolucionar y que estar atentos también a la parte que nos toca hacer. Ricardo, mencionaste hace rato una palabra importante en la vida del artista y del consumidor de los productos o de las obras artísticas, que es el mercado. Están ahora todas estas herramientas, como tú dices, también forma parte del ADN de la naturaleza del artista no querer saber nada de registros, de trámites, de gobierno, de autoridades, de legisladores que no leen, que no estudian, que no se preparan, que no saben ni una forma de arte y que bueno, todo eso hace todavía más difícil la vida del artista arriba y abajo del escenario o frente a su lienzo. No es de alguna forma todas estas herramientas ahora digitales y de inteligencia artificial también una herramienta para los oportunistas, es decir, mencionaba Maritza esta obra muy parecida al trazo de Rembrandt que se vendió en millones de euros. No habrá quien se ponga listo por ahí y empiece a meterse entre el creador de tantos años y el mercado para comenzar a vender y ganar mercado, es decir, no va a perder mercado el artista de siempre ante estas herramientas. ¿Cómo les va a afectar a ustedes que tienen tantos años preparándose, abordando tantas técnicas, experimentando tantos caminos, para que ahora llegue una máquina, la programe, si alguien por ahí ponga una obra en millones y desplace el trabajo y la experiencia? Bueno, es que cuando tocamos precisamente el tema de mercado, a final de cuentas el mercado también es la construcción o el constructo precisamente de una idea de valor, ¿no? De valor estético, pero de valor comercial también. Entonces, me parece que siempre todo proceso creativo, con o sin inteligencia artificial, con máquina o sin máquina, siempre será un espacio de oportunidad, ¿no? Y me parece que es parte también de nuestra naturaleza humana el tema de aprovechar esa oportunidad, ¿no? De hecho, cuando nosotros creamos una obra, pues siempre estamos buscando también encontrar ese nicho de mercado donde esta nueva serie de piezas que pintas o esta nueva canción que compones se convierta en ese espacio de oportunidad. ¿Por qué? Porque está inserto en un círculo virtuoso de producción, ¿no? Cuando tú pintas vas más allá del romanticismo, de decir es que yo pinto porque en principio me satisface a mí, pero también pocas veces o a veces pienso en el espectador o en el coleccionista. O sea, la verdad, el tema de mercado es una realidad que sucede en el ámbito de la creación. De hecho, de ahí tenemos ahora el concepto de industrias creativas, ¿no? Y que no tiene que ver con claudicar a esta visión renacentista del arte, sino que tiene que ver con una realidad de una sociedad de consumo también en la que vivimos, ¿no? Entonces, los artistas han encontrado también herramientas importantísimas para la difusión de su obra de arte, para la venta, para el conocimiento del mismo, pues a través de las redes sociales, ¿no? O sea, hoy día quien no tiene Instagram, pues está fuera del mercado, ¿no? Quien no tiene la posibilidad hoy día de hacer conexiones con espacios de galerías o en plataformas o conciertos o festivales internacionales, ferias de arte y demás, pues todo se hace a través de la web, a través de los medios electrónicos, ¿no? Entonces, es precisamente donde pienso que en este plano del ni el muy, muy, ni el tan, tan, pues a final de cuentas es un ejercicio de mediación, donde sí, claro, tenemos el boom ahorita de la inteligencia artificial, pero siempre volvemos al origen. Es parte también de nuestra naturaleza como seres humanos. O sea, siempre, tarde que temprano, bueno, pues llegó el minimalismo como tendencia del interiorismo, y sí, claro, estos espacios
minimalistas, modernos, donde la línea y el blanco son la base, pero siempre queremos ponerle el jarrito, ¿no? ¿Por qué? Porque es parte de nuestra identidad cultural, porque es parte de nuestra esencia, ¿no? Siempre queremos algo que nos remita a ese sentido humano. Entonces, por supuesto que, como se los decía, por supuesto que habrá un mercado, y un mercado que empujará y que pagará cantidades como la que se acaba de mencionar por una pieza creada por la máquina, ¿no? Y habrá un coleccionismo específico en ello, ¿no? Porque hay un sentido de valor respecto de lo que se puede crear a través de las máquinas, ¿no? Pero, pues como en todo, ¿no? Así surgieron los sismos, ¿no? El impresionismo, el abstraccionismo, en fin, ¿no? Entonces, me parece que esto es parte también de un proceso que vivimos como civilización, como cultura, el mismo arte moderno versus el arte contemporáneo, donde el planteamiento hoy día del arte contemporáneo es una reflexión el arte como un acto social, ¿no? Pues tiene su mercado y se construye ese mercado. El mercado no surge de la nada, el mercado se construye, ¿no? Y en ese ámbito, el tema de las preferencias, del consumo, del coleccionismo y demás, pues es un espacio de oportunidad, ¿no? O sea, en ese margen del espacio de oportunidad, me parece que está la posibilidad de resignificar nuestros procesos creativos, nuestra posibilidad de que esa creatividad genere pues dividendos y genere audiencias específicas, ¿no? Entonces, a mí me parece que hay que tomarlo pues con mucha sabiduría y con mucha calma, ¿no? Me parece que hay que visualizarlo como una herramienta más. Digo, la misma coordinación en la que formo parte de la Coordinación General de Extensión y Difusión Cultural, esta coordinación que llevo, que tiene un apellido muy largo, que es Coordinación de Artes Plásticas, Visuales y Digitales, a lo que está tendiendo es precisamente a visualizar que las artes visuales o las artes plásticas hoy día tienen nuevos soportes, ¿no? Por eso habla también de visuales y digitales, ¿no? Porque hay nuevos soportes para el arte y obviamente se reconocen en todos esos ámbitos los procesos de creación. Excelente, sí, pues ni muy, muy, ni tan, tan. Nuevas herramientas, nuevas dinámicas, nuevas oportunidades, nuevos abusos, nuevas tendencias seguramente podrán generar y finalmente los vamos asimilando y van enriqueciendo las capacidades y en algunos casos también se va a haber una corriente que diga esto fue creado sin inteligencia artificial y también va a tener cierto valor y va a haber quien le guste exactamente eso. A lo mejor en algunos lugares, en algunos campos, la inteligencia artificial sí ha hecho mella o ha bajado la cantidad de personas que pueden dedicarse a eso. Por ejemplo, a lo mejor hay menos diseñadores en algunos periódicos o menos redactores en algunas agencias de O noticias. muchas obras donde no se usó la inteligencia. Ahí está la señora que grafiteó las cuevas, las pinturas rupestres, que las quiso arreglar y nomás les dio la chapa. También eso pasa. Pero bueno, finalmente son herramientas que hacen más eficiente el trabajo de unos y van a sustituir, lamentablemente para algunos, van a sustituir a otras personas que ya no van a ser contratadas, pero así como cuando inventaron Microsoft Excel, seguramente el departamento de contabilidad de una empresa pues ya no necesitaba tantos contadores, que tuvieron que encontrar otro lugar en donde ponerse a trabajar, pero en el campo de la creatividad parece ser que si no es que sea inmune, sí es un campo en el cual el elemento humano, si es que estoy resumiendo bien lo que acabo de escuchar de nuestro amigo Ricardo Duarte, este elemento humano de todos modos está presente desde la creación, en la recepción, en la creación del mercado y siempre regresamos al hecho de que es un humano el que lo está creando, en la ejecución también hay algo que tiene que ver con la sensibilidad y eso no se ha podido hacer artificial, no hay sensibilidad artificial, hay inteligencia artificial,
la creatividad artificial requeriría de sensibilidad artificial. No les des ideas. Yo lo que he leído de los expertos en inteligencia artificial, en desarrollo de software, es que crear sensibilidad artificial, dotar de emociones y sensaciones a las máquinas sería algo no imposible, pero muy caro en tiempo, esfuerzo y dinero, y poco redituable, porque no es lo que queremos de ellas. Entonces, si sería caro, podría llevarse años y podría llevarse mucho procesamiento, mucho espacio máquina, y no es lo que queremos y necesitamos de ellas. Te están oyendo los chinos, te están oyendo. No, pues a ellos lo que les gusta hacer es más por menos, pero no son los innovadores son los que gastan más, y los que gastan más dicen, no vamos a gastar tanto en algo que de todos modos yo no le veo negocio. Entonces, creatividad artificial requeriría sensibilidad artificial, y esa probablemente esté tan lejos que no vaya a llegar, porque no todo siempre sucede. A veces lo pintan como ya mero, y luego nunca pasa. Entonces, probablemente la creatividad artificial pues no se complete porque falta ese elemento, la sensibilidad tanto del creador como el que recibe, ¿no? El público y su audiencia. Entonces, aunque no es una pregunta que podamos decir que definitivamente no, los sapiens todavía tenemos el monopolio de la creación artística que disfrutan los sapiens. Quizás las máquinas luego se platiquen entre sí y se hagan su propio arte entre sí y se cuenten sus propios chistes que nosotros no entendamos. Bueno, Ricardo Duarte, muchas gracias por acompañarnos hoy en Cosas de Sapiens. Fue muy rica la conversación contigo y te invitamos a que estés aquí con nosotros de nuevo cuando necesitemos preguntarle a alguien que sepa sobre creatividad, porque aquí de eso, pues nosotros no teníamos ese bagaje que tú nos veniste a compartir. Gracias por venir y compartirlo aquí con nosotros. No, hombre, al contrario, encantado de estar aquí con ustedes y cuando sea necesario, pues vuelvan a invitar. Excelente, ya tenemos nuestro museógrafo, artista, especialista en arte moderno de cabecera, que ya se suma a nuestra larga rica lista de nuestros amigos los Sapiens. Bueno, pues muchas gracias, Maritza, Sergio, un abrazo. Hasta luego, que la pasen bien. Hasta luego. Y muchas gracias a todos, y sobre todo tú que nos escuchas, que nos ves a través de podcast, a través de las plataformas de podcast, a través de YouTube. Y recuerda que puedes entrar en contacto con nosotros, pues valen quejas, sugerencias, comentarios a través de las redes sociales de Cosas de Sapiens. Si te gusta lo que hacemos, suscríbete y comparte, y si no, bienvenido al debate. Terminamos. Te esperamos en el próximo viaje. Cosas de Sapiens es producido por el Centro Universitario de los Altos de la Universidad de Guadalajara.